El primer amor es más que un sentimiento, más que emociones al límite, es una vivencia. El primer amor nos da vida, porque en Él está la vida y Él es amor. Ese amor intenso nos lleva a conocer a aquel que ya nos conoció, nuestro Padre, Salvador y Consolador. En 2024 disfrutemos la experiencia del primer amor. Acompáñame a abrir su Biblia en Josué capítulo 7, por favor. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Ben-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues, no canses a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y dijeron: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor mío, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes si no destruyeren al anatema de en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado de ti el anatema de en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Dígale que está a su lado, dígale: familias derrotadas en la tierra de la victoria. Dígale eso a 3 personas, dígale: familias derrotadas en la tierra de la victoria. Familias derrotadas en la tierra de la victoria. Amados, la voluntad de Dios es que su pueblo viva de victoria en victoria. Y una prueba contundente, una prueba muy clara, muy fuerte, o cómo decir, una base muy sólida para sostener esta realidad, es el libro de Josué. El libro de Josué pudiera llamarse también el libro de la conquista, porque el libro de Josué es una guía para conquistar. En este libro, mi amado, si usted se toma el trabajo de leerlo, se registran 16 grandes victorias contra pueblos enemigos: Jericó, Ai, Jerusalén, Hebrón, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Orma, Betel, Tapúa, Afec, Sarón, Azor, Aksaf, Taanac. Estas son las 16 victorias que se registran en el libro de Josué. Es decir, que Dios, cuando habla del libro de Josué,
está hablando que su pueblo es conquistador y un pueblo victorioso. Ahora, si solo hablamos, óigame bien, la de Jericó que se encuentra en el capítulo anterior, capítulo 6, vemos que fue una tremenda victoria que Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel, sobre sus enemigos. Dios le permitió conquistar una ciudad grande con un ejército poderoso, y Dios guió a su pueblo a que diera vueltas alrededor de este pueblo, de esta ciudad por unos cuantos días, y que con gritos al final cayeran los muros de esta ciudad. Y algo impresionante, porque los muros no eran como los muros de hoy en día, no era una muralla como de bloque como hoy en día. Los muros en aquel tiempo eran tan grandes y tan gruesos que en la ciudad de Jericó habían casas en los muros. Así de grande y de fuerte era. Pero la victoria fue tan grande que a punta de vueltas guiadas por el Señor y de gritos guiados por el Señor, pudieron derribar ese muro y pudieron conquistar la tierra de Jericó. El libro de Josué nos demuestra que el Señor quiere que sus hijos estén en constante victoria. El libro de Josué nos demuestra, el libro de Josué nos demanda, el libro de Josué nos presenta, el libro de Josué, déjame decirlo, va a sonar hasta un poquito difícil, nos exige que nosotros tenemos que estar en una constante victoria, amado. Las 16 victorias y de la manera en cómo se realizaron tan asombrosa, Dios nos está diciendo que usted y yo tenemos que caminar de victoria en victoria, que nuestra vida tiene que caminar en una victoria constante. Ahora, sin embargo, en el capítulo 7 aparece un paréntesis. Diga conmigo, un paréntesis desagradable. Parece que se hubiera detenido el autor o la historia del libro. Parece que allí hubiera habido un hueco en el asfalto hermoso y precioso del libro de Josué. Hubiera habido un punto negro, óigame bien, en ese escenario tan hermoso que el Señor había pintado en el libro de Josué. Un paréntesis desagradable, porque en medio de 16 grandes victorias sucede una gran derrota. Y lo increíble es que no sucede con Jericó. Lo increíble es que no sucede con la gente de Betel, ni la gente de Hebrón, ni la gente de Jerusalén, sino con la gente que, óigame bien, habitaba en la ciudad más pequeña de todas estas ciudades. Y en la ciudad de Ai, el ejército de Israel constaba de 100,000, óigame bien, soldados preparados para la batalla, soldados entrenados para la guerra. Pero como vieron que la ciudad era tan pequeña, óigame bien, decidieron enviar solamente 3,000 de esos 100,000 soldados. Y resulta que cuando van a la batalla, regresan huyendo acobardados, porque perdieron la batalla con el pueblo más pequeño que podía existir en la tierra de Canaán. Y era tan fuerte, mi amado, la derrota, que 36 hombres perdieron la vida. Y esto se convirtió en una vergüenza pública para todo Israel. Es por eso que usted encuentra a un Josué que rasga su vestido, a un Josué que clama al Señor y le pregunta por qué sucedió esto, y el Señor les enseña por qué. Amado, pero sin embargo esto nos enseña que todo ciclo de grandes victorias puede ser interrumpido si no nos manejamos con precaución en las pequeñas batallas. Porque cuando enfrentamos las grandes somos precavidos, pero cuando vamos a las pequeñas no tomamos las mismas precauciones. Esto sucedió con este pueblo. Cuando va a Jericó, usted nota, mi amado, la gran precaución que toma este pueblo. Desde el capítulo 5 nota cómo se preparan para ir a pelear contra Jericó. Mas sin embargo, contra Ai no hay ninguna preparación. Es más, si usted lee, son pocos los versículos que dicen: decidieron, vayan pocos fueron a pelear, y resulta que regresaron con el rabo entre las piernas, totalmente vencidos y destruidos. Todo ciclo de grandes victorias puede ser interrumpido si no nos manejamos con una precaución en las pequeñas batallas. Las pequeñas batallas tenemos que tener cuidado. Aquello que consideramos pequeño, que nos parece que no nos puede hacer daño, usted y yo tenemos que tener cuidado, porque esas batallas pueden afectar el ciclo de victoria que Dios ha decretado para tu vida, o el ciclo de victoria que Dios ha manifestado en tu vida. Por ejemplo, luchamos por muchos años por tener un hogar sólido, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, una familia sólida. Y resulta que por una semana de manejar mal nuestra sexualidad, por un corto tiempo, por una cana al aire, destruimos ese matrimonio, destruimos ese hogar. Algo que costó 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 35 años, 40 años,
por una semana de locura que se nos metió, por una batalla pequeña y por una cana al aire, terminamos destruyendo ese hogar. Por eso tenemos que tener cuidado con las batallas pequeñas. Otro ejemplo puede ser: trabajamos por tener buenas finanzas duro, trabajamos duro por tener buenas finanzas y lo logramos y lo alcanzamos, pero con una mala decisión acabamos con todo. Con una mala decisión todo desaparece lo que hemos construido. Entonces, no desestimes, mi amado, la seriedad de las pequeñas batallas, porque las pequeñas batallas interrumpen el ciclo, el tiempo de victoria que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque digo ciclo, porque aquí se registran 16 grandes batallas ganadas. Entre eso, después va al final del texto, al capítulo 8, ellos ganaron también esta batalla, pero esta pérdida no tenía que ocurrir. Pero ellos se confiaron en la pequeña batalla y tuvieron una gran pérdida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Israel? Que Israel experimentara la derrota en la tierra de la victoria. Pregúnteme eso, pastor. Pregúnteme, ¿qué hizo que Israel experimentara la derrota en la tierra de la victoria? Porque esta era la tierra de la victoria. Esta era la tierra. Muchachos, si me pueden comenzar a sacar, por favor. ¿Qué hizo que Israel experimentara la derrota en la tierra de la victoria? ¿Cuál fue la causa para esta derrota ante el pequeño pueblo de Jai, que detuvo el ciclo de la victoria? ¿Cuál fue la causa? Y es bueno saberlo para que nuestras familias, en vez de vivir en derrota, vivan de victoria en victoria. ¿Qué fue? Lo primero fue que dejaron de adorar a Dios. Dígale que está a su lado: dejaron de adorar a Dios. Verso 10, dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre su rostro? Acaban de perder la batalla. Y Josué se postra y le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema. Anatema significa maldito o maldecido. Y hasta han hurtado y han metido y han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido también a ser malditos, anatema. Ni estaré más con ustedes, si no destruyeres al maldito de en medio de ustedes. Mire bien, un problema de pecado es ante todo un problema de adoración. Voy a repetir eso: un problema de pecado es ante todo un problema de adoración. Cuando alguien cae en una constante de pecado, eso significa que su adoración, su culto al Señor, su adoración al Señor tiene algo, mi amado, que no se está haciendo de manera correcta. En otras palabras, en algo está fallando que le está permitiendo ceder al pecado. Porque cuando tu vida está realmente entregada en adoración al Señor, va a impedir que tú cedas al pecado. Pero cuando la gente no está adorando a Dios como tiene que ser, óigame bien, eso conlleva a que se produzca pecado en su vida. Acán en su corazón destronó a Dios y le dio ese lugar a las riquezas que Dios había maldecido. Según el verso 21, Acán vio entre los despojos, óigame bien, un manto de los despojos de Jericó, un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Y dice el texto en el versículo 21 que lo codició y lo tomó. En otras palabras, óigame bien, esa codicia por lo material que está maldecido por Dios entró en su corazón, despojando a Dios del trono de su corazón. Entró en su corazón de tal manera que le quitó el trono a Dios, el lugar de Dios en su corazón, el trono que él poseía en el corazón de Acán. Cuando quitamos a Dios de ese trono, vamos a buscar con fogosidad y pasión algo más para ponerlo. Cuando usted quita del trono del Señor, cuando yo quito del trono del Señor, vamos a buscar con fogosidad y con mucha pasión algo, a alguien más que ocupe ese lugar. Por eso, mi amado, no podemos tener vacío el asiento del trono de nuestro corazón, porque algo o alguien que no es Dios lo va a ocupar. Si nosotros tenemos vacío el asiento del trono de Dios en nuestro corazón, algo o alguien que no es Dios lo va a ocupar. En el caso de Acán, lo ocupó las riquezas maldecidas. En el caso de Acán, lo ocupó aquello que Dios había prohibido. Porque ¿cuál es el asunto? Al él tomar esto, él está fallando al Señor. Está dejando de adorar a Dios y está adorando las riquezas. Pero no cualquier riqueza, sino las riquezas que Dios había maldecido y que nadie podía tomar. Por eso es que Dios dice
han mentido y hasta han hurtado, metiéndolo entre sus seres. Fue considerado como un robo porque ya Dios las había maldecido. Dios las había separado, pero para maldición. Y el que la tomó se había convertido en un ladrón y había convertido en su Dios esa riqueza maldecida. Óigame bien, Romanos 1, 24 al 25. Dice la palabra del Señor ahí. Mire lo que dice. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos que los otros. Óigame bien, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos que los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Qué está diciendo el texto? Como cambiaron a Dios, entonces otro tomó el corazón y ellos terminaron siendo esclavos de eso otro que tomó el corazón, que son las impurezas sexuales. Amados, no podemos tener un asiento vacío en el trono de nuestros corazones, porque algo o alguien que no es Dios lo va a ocupar. Cada vez que tú desocupas el lugar que le pertenece al Señor, no se va a quedar vacío. Tu corazón va a buscar a alguien a quien colocar en ese trono. Tu corazón va a perseguir, se va a apasionar, se va a dedicar a buscar a alguien que se convierta en el rey de tu corazón, y no será el Señor. No sé si me hago entender. Ahora, pregúnteme por qué, pastor. Porque fuimos diseñados para adorar. Y si la gente no adora a Dios, algo o a alguien tiene que estar adorando. O tiene que estar adorando un carro, o tiene que estar adorando una casa, o tiene que estar adorando el sexo, o tiene que estar adorando una pareja, o tiene que estar adorando un hijo, tiene que estar adorando una mamá. Pero alguien que no tiene a Cristo en el centro de su corazón como el rey y no le da la suficiente adoración, algo o alguien tiene que estar adorando. Porque hemos sido diseñados para adorar. Y aunque la gente diga, es que yo no creo en las cosas del Señor, algo tú adoras en esta vida, porque tú fuiste diseñado con ese propósito. Tú fuiste diseñado. A lo mejor adoras el dinero, a lo mejor esa persona adora, qué sé yo, el trabajo, pero algo tiene que estar adorando. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando adoramos ese algo, nos vamos a convertir en adoradores de ese algo y vamos a servir a ese algo. No sé si me hago entender. Eso fue lo que pasó con Acán. Ahora, verso 21 dice que Acán dio el manto babilónico, las 200 monedas de plata, el lingote de oro, que pesaba medio kilo. Pero la realidad era que todos los 99.900, mi amado, soldados, 999 soldados israelitas también lo habían visto. Todos pasaron por los lingotes de oro, todos pasaron por el botín, pero Dios había dicho, no me tomen absolutamente nada. Todo está maldecido. No quiero que me traigan absolutamente nada. Los 999.999 vieron, pero no tomaron. Pero uno sí lo tomó. Y eso llama la atención, amado. Que como es de 100,000 soldados, hay uno que ve las cosas diferentes. Acán lo ve diferente, lo ve como algo que puede llenarlo, como algo que puede satisfacerlo, algo sobre lo que puede construir su vida. Es así como Acán lo ve. Y así nosotros también comenzamos a ver las cosas cuando el trono de nuestro corazón queda vacío. Comenzamos a ver, mi amado, cuando dejamos de adorar a Dios, cuando sacamos a Dios del trono del corazón, comenzamos a ver las cosas que pasamos por alto de manera distinta. Las comenzamos a ver de manera diferente. Y no solo comenzamos a verla, sino comenzamos a ver esas cosas y las comenzamos a perseguir, no como algo que sea una bendición de Dios, sino como algo que debemos adorar como Dios. O sea, ya no la vemos como una bendición, sino que ahora lo convertimos en un Dios. Antes, cuando tú adorabas a Dios, el trabajo era una bendición de Dios, pero cuando ya Dios se quitó, el trabajo se convierte en tu Dios. No sé si me hago entender. ¿Por qué? ¿Pero por qué sucede eso? Porque la persona quitó a Cristo del centro de su corazón. Y como está diseñado para adorar, algo tiene que adorar.
Entonces comienza a ver el trabajo ya como no una bendición, sino como que su vida depende del trabajo, que no puede dejar de trabajar porque se va a morir de hambre. Entonces su fe se interrumpe, porque si usted nota, la fe de este hombre en Dios se interrumpió. Comenzó a depender de lo que había escondido. Y recuerde que el libro de Josué es un libro de fe. No sé si me hago entender. Entonces, ¿qué me dice eso? Que la adoración está conectada con la fe, o mejor, la fe está conectada con la adoración. Si Dios no está en el centro de tu corazón, tú no puedes tener la fe suficiente para ver las cosas grandes del Señor. Dile a otro hermano que está a tu lado, vamos, dígale que está a su lado, dígale: Dios tiene que estar sentado en el trono de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Empezamos a ver las cosas que nos rodean como apetitosas, como atractivas. Empezamos a pensar que podrían ser la respuesta a nuestro problema, pero no es así. Este hombre pensó: con esto yo vivo para siempre, con esto yo voy a prosperar, con esto yo voy a avanzar, con esto. Pero lejos de eso, lo que le trajo fue la muerte. Lejos de eso, lo que hizo fue alejarlo de Dios. Lejos de suplir, lo que trajo fue una maldición para su casa y la destrucción de su casa. ¿Me explico o no me explico, amado? Entonces, cuando tú quitas a Dios del trono de tu corazón, todo lo que tú comienzas a observar, que antes no lo mirabas, mi amado, óigame bien, de esa manera, ahora te comienza a ser apetitoso. Ahora te comienza a ser atractivo. Ahora te comienza a llamar la atención. Ahora te comienza a jalar. Dios en el trono de nuestro corazón es la fuerza impulsora para una vida victoriosa. No hay otra, amado. Si usted quiere vivir una vida victoriosa, es necesario que Dios esté en el centro de su corazón. Si Dios no está en el centro de su corazón, usted no puede vivir una vida en conquista. Señoras y señores, ¿por qué esta gente se detuvo? Porque se detuvo la oración, la adoración. Y no le estoy hablando, dígame bien, que se detuvo Acán solo y su familia. Todo el pueblo se paralizó. Todo el pueblo perdió. Todo el pueblo tuvo la derrota. Estoy hablando 100,000 soldados, sin meter las mujeres y los niños. Todo el mundo fue derrotado por alguien que dejó de adorar a Dios. Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale, presta la atención a lo que cantas. Dígale, porque es más poderoso que una música. Si Dios no está en el centro de nuestro corazón, será difícil vivir de victoria en victoria. Lo que está diciendo el texto, lo que está transmitiendo el texto, mi amado, es que si Dios no está en el centro de nuestro corazón, olvídese de las victorias. Pero si usted quiere vivir una victoria, una vida de victoria, Jesucristo tiene que estar en el centro de su corazón. Así que la pregunta que le hago es: ¿quién está sentado en el centro de su corazón? ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? Usted me puede decir: a mí, a Cristo, pero ¿qué demuestran los hechos? No sé si me hago entender. Gracias por el amén, amado. Ahora, ¿por qué aplico este suceso de derrota a la familia? Usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver este texto con familias derrotadas en la tierra de victoria? ¿Qué tiene que ver con mi familia? ¿Qué tiene que ver con la familia? Porque si usted se mira hasta el final todo el texto, toda la familia de Acán murió por el pecado de este hombre. No solo él fue apedreado, toda su familia fue muerta. Toda su familia fue enterrada. Y lo tremendo, mi amado, acuérdese que leímos también que 36 hombres en la batalla perdieron la vida, fueron asesinados. Pregunto, ¿será que alguno de esos no eran padres? Pregunto, ¿será que esos no eran hijos de alguna madre? En otras palabras, ahí se vieron afectadas 36 familias, sin meter la familia de Acán. Y ahora todas las familias de Israel estaban asustadas por el pecado de un solo hombre, amado. Es por eso que aplico este suceso de derrota también a la familia. Porque esto no fue solo óigame bien, una derrota para un hombre o para un ejército. Fue una derrota para las familias de Israel. Déjeme decirle algo: cuando Cristo no está sentado en el trono de nuestro corazón, nuestras familias vivirán en derrota. Dile a tu hermano que está a tu lado: Cristo tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Cuántos quieren una familia victoriosa? Cristo tiene que estar sentado en el trono de su corazón, amado. Que nadie ocupe ese lugar, ni hijo, ni esposa, ni mamá, ni trabajo, ni dinero, ni propiedades. Nada puede ocupar el lugar de Cristo. Cristo es el primero en nuestra vida.
Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser el eje de nuestra vida, tiene que ser el motor de nuestra vida, tiene que ser el rey de nuestra vida, el dueño de nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero usted dirá, pastor, entonces ¿qué tengo que descuidar a mi familia? No, cuando Cristo se quita del trono de tu corazón o tú lo quitas, estás descuidando a tu familia. Porque ahí fue donde murió la familia de Acán. Por eso es que el Señor le dice: necesito que me saquen el anatema al que está pecando, el que me ha dejado de dar gloria, el que me desobedeció, el que me deshonró. Porque si no, todos sus enemigos van a acabar con ustedes. No sé si me hago entender. Entonces dile a tu hermano que está a tu lado: deja que Cristo se convierta en el rey de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo que Israel experimentara la derrota en la tierra de la victoria? Para así saber cómo nuestra familia, en vez de vivir en derrota, vivan de victoria en victoria. Lo segundo que hizo, mi amado, cayeron en el engaño de la autosuficiencia. Cayeron en el engaño de la autosuficiencia. Señoras y señores, Josué y todos los hombres del pueblo cayeron en el engaño de la autosuficiencia, del orgullo, de la soberbia. Ahora los hijos de Israel se sentían grandes porque derrotaron tremendo ejército allá en el pasado. Unos días antes derrotaron a uno de los más grandes ejércitos que podía tener esa tierra. Tiraron al piso los más grandes muros que podían existir en esa tierra. Entonces, a causa de eso, ellos se sentían grandes, se sentían importantes, se sentían sobrados. De tal manera que usted no ve que oran al Señor. De tal manera que usted no ve a nadie, vamos a consultar a Dios, sino que dicen: hombre, ¿para qué vamos a perder tiempo? Mandemos 3,000 para que no se cansen todos. Pero los 3,000 regresaron corriendo. Bueno, los 3,000 no, porque 36 murieron. Mire, y la derrota fue tan vergonzosa que usted ve a Josué postrado y rasgada su vestidura, suplicando al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? La autosuficiencia y la soberbia, amado. Dile a tu hermano que está a tu lado: cuídate de la autosuficiencia. Dígale: cuídate del orgullo. Dígale: cuídate de la soberbia. Jericó, una de las ciudades más importantes de la región, y la acaban de experimentar una gran victoria sobre este gran poder. Ahora se enfrenta, mire, hablar de Jericó, mi amado, hablar de Jericó es hablar de una mega ciudad, y hablar de Ai es hablar de un pueblecito diminuto, de un barrio, de una pequeña ciudad, de lo más significante. Y la gente, por su orgullo, se imaginaba que esto sería facilísimo. Ellos pensaban que esto era pan comido. No necesitamos atacar todo Sajay. Con un poquito, con unos cuantos miles que mandemos, eso se va a desaparecer. Pero no fue así. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos así, amado? En todo nos está yendo bien. El Señor nos está bendiciendo, pero todo gracias a la dependencia que tenemos hacia Él. Sabiendo cuánto lo necesitamos, obedeciendo sus mandamientos, confiando en Él para todo. Y mientras confiamos en Él, estamos experimentando grandes victorias de parte del Señor. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? En vez de seguir dependiendo de Dios, muchas veces nos engañamos y comenzamos a pensar que la victoria se debe a nuestra inteligencia, se debe a nuestras habilidades, a nuestros talentos, a nuestra propia determinación y al trabajo duro que me doy debajo del sol. Comenzamos a quitarle a Dios de su lugar y comenzamos a cambiar de Dios, y ahora el Dios somos nosotros. Porque es que yo trabajo duro, porque es que yo me fajo duro. No, tú estás bendecido gracias a la misericordia del Señor. Tú estás bendecido porque Dios es bueno. Tú estás próspero porque Dios es bueno. No es porque tú te las sepas todas, sino porque Dios te da sabiduría, porque Dios te pone gracia, porque Dios te pone favor, porque Dios te pone inteligencia. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros, mi amado? Caminamos en esa dependencia de Dios, pero cuando comenzamos a tener la victoria y la prosperidad, nos olvidamos de la dependencia del Señor. Ya no, ahora nos olvidamos de decir: Señor, ¿por dónde me meto? ¿Quieres que haga este negocio? ¿Qué quieres que haga en este momento? No sé si me hago entender. Y eso fue un error, hermano. No lo digo yo, lo está mostrando el texto. Y uno juzga a esta gente, pero nosotros hacemos igual. Clamaste a Dios por la esposa y ahora te la regaló. Y ahora para comprar un carro ni siquiera le preguntas al Señor, sino que compras el de 2 puertas para que nadie te acompañe a la iglesia. Y 2 puestos.
Amado, cuando confiamos en nuestra habilidad y disciplina más que el poder de Dios, estamos camino al fracaso. Cuando usted confía más en su habilidad, cuando usted confía más en la disciplina, en la dedicación que usted tiene, en los estudios que usted tiene, en la capacidad que usted tiene, en el esfuerzo que usted hace, mi amado, en lo tanto que usted lucha, déjeme decirle algo, usted está camino al fracaso. No sé si me explico. No se lo digo yo, se lo manda a decir Josué y al lado Acán. ¿Me explico o no me explico? Si usted no quiere fracasar, dependa siempre de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, si no quieres fracasar, depende siempre de Dios. Cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por su gran poder, es ahí cuando nos vamos de en picada al desastre. El orgullo nos lleva a la ruina, amado. No sé si me hago entender. Algunos líderes lo hacen con mucho amor y me dicen, apóstol, yo sé que lo hacen con mucho amor, no lo hacen por sobarme. Es que la gente va a la iglesia porque usted tiene buena palabra. Pero yo con todo respeto le digo, no, es la gracia del Señor. No es que yo predique bonito, no es que enseñe bonito, es que Dios es el dueño de esta iglesia. Esta iglesia depende de Él. Esta iglesia le pertenece a Él. Todos los días de la vida yo le digo, tú eres el apóstol, tú eres el maestro, tú eres el pastor, tú eres el evangelista y tú eres el profeta de cielos abiertos. Simplemente yo soy tu cachifo que está dispuesto a servir y a hacer tu voluntad. Nada más. La iglesia es tuya. Y mientras sea de Dios, nunca esta iglesia va a desaparecer. Mientras sea de Dios, mi amado, esta iglesia nunca se va a acabar. Porque van a luchar contra el mismo Dios. Por eso, mi amado, a lo mejor yo seré una madre con mi carácter, poder ser endeble con mi carácter y muy ñoño con mi carácter. Pero lo que no sabe usted, quien pelea por mí es Jehová de los ejércitos, que Él es el pastor de esta iglesia. Y que si hay alguien que se sabe cambiar gente, Dios. Que sabe solver chicharrones, Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale a tu hermano que está a tu lado, diga, depende de Dios. Y nunca estarás en fracaso. El orgullo nos lleva a la ruina, amado. Proverbios 16-18, sáquenme los muchachos ahí. Dice, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracasado. Gente arrogante, gente fracasada. Gente orgullosa, gente que estará en el piso. Pero ¿dónde está la gente que estará en alto aquí? La gente humilde, la gente que dice, Señor, dependo de ti, tú vas delante de mí como poderoso gigante, yo voy detrás de ti, yo voy detrás de ti. Este negocio que tengo te pertenece a ti, este hogar que tengo te pertenece a ti, estos hijos que tengo te pertenece a ti, la carrera que tengo tú me la regalaste, Señor, la sabiduría que tengo tú me la diste, la prosperidad que tengo fue gracias a ti, Señor. No soy merecedor de nada, tú eres el que me has bendecido, Señor. Amén. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te conviene convertirte en orgulloso. Dígale, mantente humilde. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquel que se humilla será exaltado, dice la escritura. Y yo creo que Dios te va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Varón, tú que eres el hombre de la casa, no te sientas más que tu esposa. Ella también es valiosa. Dale su lugar. Dale su lugar. Dale ese lugar. Usted es el rey, pero ella es la reina. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Sí, porque uno hombre cuando va poniéndose viejo se cree más sabio que tú, Tirimundi. Esa es la gran verdad. Pero Dios te la puso como ayuda idónea. En otras palabras, ella sabe cosas que tú no sabes y está puesta para que tú camines en bendición. Gracias por el amén, amado. No hay ningún pecado en que un hijo de Dios no pueda superar no pueda superar en el poder del Espíritu Santo. No hay ningún pecado que no podamos superar. Si tenemos el poder del Espíritu Santo, todo pecado lo vamos a poder vencer. Pero no hay cosa, por muy pequeña que sea, que tú puedas superar en el poder de tu carne. Cuando tú enfrentas las cosas en la carne, mi amado, te vas a salir frustrado y fracasado. Los israelitas derrotaron a Jericó en el poder del Señor, pero fracasaron con Ai. Porque lo enfrentaron ¿qué? Con el poder de su carne. Ai representa la carne. No sé si me hago entender, amado. Cuando yo estuve hace 5 años sentado en la silla de ruedas, lisiado de la espalda, que no podía caminar, todas las noches yo lloraba a la presencia del Señor para que me sanara. Lloraba, suplicaba como un niño. Usted no se imagina los escándalos que yo hacía en mi casa, en la sala, llorando como un niño pequeño para que Dios me sanara. Dios me sanó. Llegué a Colombia y gritaba y lloraba cuando mis padres estaban durmiendo para que Dios me sanara, y Dios me sanó.
Pero después de unos años comencé a sentir un dolor aquí en el hombro, amado. Un dolor aquí en el hombro. Mire bien lo que comencé a hacer yo. Comencé a autorrecetarme. No, porque a punta de esto me lo voy a quitar. Y comencé a darle, y comencé a darle, y comencé a darle, y comencé a darle. Y pasaron casi un año, mi amado, y el bendito dolor no se me acordaba, no se me quitaba, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo: si te pude levantar de una silla de ruedas, ¿acaso no te puedo curar de un dolor? Y el Espíritu Santo me dice: estás en derrota porque dependes de ti mismo. Pero si creyeras en mi poder, te pudiera quitar ese dolor del cuerpo. Y déjeme decirle algo, me sacudí ese día y a la semana siguiente se me fue el dolor que duró casi un año. Solté las pastillas y dije: Señor, aquí estoy. Así como me levantaste de la silla de ruedas, también me puedes sanar este dolor. Recuerdo que cuando el entrenador que viene a la iglesia me iba a entrenar y yo levantaba el brazo, yo gritaba y él me decía: no, tranquilo, apóstol, bájelo. Mire bien, pero de repente un día lo levanté y ya estaba sano. Pero aprendí nuevamente a depender de mi Padre Celestial. No dependas del Padre Celestial en las batallas grandes. En toda batalla, por muy pequeña que sea, también depende de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dígale que está a su lado: depende de Dios. Depende de Dios. Mi amado, yo lo animo a que usted no critique a esa gente que ora por todo. Más bien aprenda de ellos. Gracias por el amén. Sí, porque a veces uno critica y cree que el otro, mi amado, que es más espiritual que uno. Entonces tú en defensa tuya lo criticas para mostrar tu baja espiritualidad, porque no es más otra cosa que eso. Gracias por el amén. Cuando presumimos que podemos hacer algo por nuestra propia fuerza, dejamos de confiar en Dios y por consecuencia dejamos de orar. Es el orgullo y la presunción y la falta de oración lo que nos lleva a la derrota. Porque esta gente se volvió orgullosa, presumió y le faltó oración. Porque el orgullo conlleva a la gente a que no ore, porque cree que todo lo puede hacer en su fuerza. Y cuando tú no oras, ya inmediatamente estás conectado, o estás ligado, o estás destinado para la derrota. Si usted nota, no encuentra a Josué orando. Como cuando enfrentó a Jericó era diferente. Ahora no ora. Ahora él dice: manda a los espías. Y cuando los espías le dicen: no, aquí no es necesario que vaya todo el mundo. Con 3,000 que vayamos. De estos 100,000 acabamos estos pelagatos. Pero no fue así. Cuando la derrota se dio, es que el hombre comienza a orar. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: quien no ora está lleno de orgullo. Gracias por el amén. Quien no ora, su Dios no es Jesús. Quien no ora, su Dios es otro. A lo mejor su Dios es Emel. En otras palabras, usted mismo. No sé si me hago entender. A lo mejor usted es su propio Dios. Porque si este hombre hubiera orado y se hubiera buscado la guía del Señor en la oración, se hubiera ahorrado esta derrota tan humillante. Por último, amado, según esta derrota de Israel, otra cosa que corta el ciclo de la victoria en una familia es ocultar los pecados. ¿Qué es qué? Dígalo fuerte, ¿qué? Ocultar los pecados, amados. Ocultar los pecados. La principal causa de esta derrota en la tierra de la victoria, porque era la tierra de la victoria, o sea, era la tierra de la prosperidad. Es como si usted tuviera el mejor momento de su vida y quedó en bancarrota. Usted tuviera lo mejor de su matrimonio y después la mujer lo dejó de un día para otro. Eso puede pasar. Pero para que no te pase, este libro te está diciendo, esta historia te está diciendo, óigame bien, confiesa tu pecado. No los mantengas ocultos, porque todos pecamos, amado. Pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Muchas veces nosotros jugamos con el pecado, jugamos con situaciones en nuestra vida que nos alejan de Dios y no sabemos por qué perdemos la batalla. Nos preguntamos: ¿pero por qué perdió la batalla? ¿Por qué se acabó mi matrimonio? ¿Por qué se vinieron mis finanzas abajo? ¿Por qué los negocios no me salen? Ayuno, oro, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, me dedico a clamar, lloro delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no se resuelven las cosas? Es más, llegamos al punto de decirle: Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? Y a veces cuestionamos por qué Dios mire bien, no hace milagros como cuando la gente de la Biblia, o como el hermano fulano que está bendecido. Señor, ¿por qué a fulano si le escuchas, a mí no? Amado, mas esta palabra nos dice que cuando hay pecado oculto en el pueblo de Dios, no puede haber victoria. Mientras haya pecado oculto, no puede haber victoria. Dile a su hermano que está a su lado: dile, te tengo una gran noticia. Dígale: si hay pecado oculto, no puede haber victoria.
Esta palabra nos aclara que tenemos que sacar todo el anatema de en medio de nosotros. Para que el pueblo de Dios salga victorioso en la batalla, tenemos que sacar lo maldito. Tenemos que sacar aquello que es desagradable a Dios. Amado, oiga, todo pecado, por mucho que lo ocultemos, siempre va a ocasionar graves consecuencias. Tú lo mantienes oculto y tú crees que nadie te está mirando. El de arriba sí te está mirando. Y lo tremendo, óigame bien, Él te va a generar una factura, porque eso está escrito en el mundo espiritual. Te va a generar un resultado. Esta parte no levanta amén, pero hay que decirla. Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Vamos a leer palabra de Dios. Dice, mire bien: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Versión Dios habla hoy. Señoras y señores, ¿qué significa esto? Que el pecado conlleva la muerte. Quien oculta pecado tendrá una vida destruida. No sé si me hago entender. Señor, yo quiero tener un hogar, pero ¿qué es lo que ocultas que no viene? Señor, yo quiero tener buena finanza, pero ¿qué es lo que ocultas que no le has expresado a Dios? Todo pecado oculto, la palabra muerte significa destrucción, amado. Todo pecado oculto genera destrucción en la persona, y según el texto, en la familia. Es más, no solo en la familia, hasta en la comunidad. Hasta en esta iglesia, nuestro pecado afecta a nuestros hermanos. Mírelo allí, se dará cuenta. Te aleja de Dios, como sucedió con este hombre. Produce vergüenza, desesperación y derrota. Porque tarde o temprano va a ser conocido. Porque como dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y usted puede esconder su pecado donde le dé la gana, irse a vivir en la China si quiere, pero Dios lo va a sacar a la luz. Y no por avergonzarte, sino porque quiere llevarte a la restauración. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, el pecado no hay que ocultarlo. Por muy oculto que esté, mi amado, le voy a dar una buena noticia. Dios lo ve. Dios lo ve. Lo que tú hablas con el vecino mal del líder de la iglesia, Dios lo está viendo. Devuelve el libro que te prestaron hace 5 años y no lo has devuelto. La maleta que te prestaron. No, y muchos son tan descarados después de 5 años. No era que me la iba a robar. ¿Y entonces qué? ¿Es o no, amado? Sí, porque así pasa aquí. Antes vivía un hermano aquí que tenía muchas herramientas, y una vez se llevaron un termo, se lo llevaron. Y 2 años fue a una casa un hermano y por allá lo encontró. Y le dice: oye, ese no es mi termo. No, yo no me lo iba a robar, lo tomé prestado. 2 años. Pero vaya a ver, hermano, ahora ni es hermano, ahora está apartado del Señor y destruida su vida. Dile a tu hermano que está a tu lado: no ocultes el pecado. No te ensucies la vida, no ensucies a tu familia. ¿Qué estás viendo en el teléfono? ¿Qué estás viendo? Mira bien, no lo ve tu esposa, no lo ven tus hijos, pero lo ve Dios. Lo ve el diablo sabe lo que estás viendo. ¿Qué estás viendo en Instagram? ¿Qué estás viendo en Facebook? ¿Cuáles son los chistes que estás viendo? No, esto es serio. Usted no ve que hubo muerte de una familia. Usted no puede exponer. Hay gente que dice: me gusta el lema de los legendarios, dar la vida por la familia. La familia no se abandona, pero la abandonas por un teléfono. La abandonas por un pecado. No es solo abandonar físicamente. Sacrifícate. Sacrifica la pornografía por mantener tu familia en bendición. Sacrifícate la lengua. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: hay que sacrificar. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 6, 16 al 19. No lo voy a leer todo, pero dice: 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. Te voy a leer las 2 últimas. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. O sea que si tú andas sembrando, andas hablándole a Moisés. Es que Moisés, tuvieras, el pastor tiene una rosca ahí montada. Allí nada más pueden ser líderes fulano. Tú no.
Estás sembrando una discordia entre Moisés y yo. Lo estás alejando de mí. Pero ve a ver en tu casa lo que está pasando, porque tú crees que Dios no lo está viendo. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, saca todo lo oculto. Deje de sembrar disensión entre los hermanos, en sembrar división, que por eso es que las cosas no te caminan. Deja de estar inventando cosas de la gente. El testigo falso lo aborrece Jehová. Déjate estar diciendo lo que no es. Gracias por el amén. Gracias por el amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, cuidado con el pecado oculto. Dios espera que lo confieses y que te apartes, no para condenarte, sino para bendecirte más. Empieza a confiarlo, amado. Comienza a confiarlo. Comienza a confesarlo. Proverbios 28:3: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparte de él alcanzará misericordia. Comienza a confesar, mi amado. Comienza a soltarle sus pecados a Dios. Tu familia te necesita. Dile a tu hermano que está a tu lado, tu familia te necesita. Tu esposo te necesita. Tus hijos te necesitan. Comienza a confesar. Comienza a pedirle a Dios. Comienza a arrepentirte, decirle, Señor, hasta aquí llegué. Comienza a cambiar las conversaciones con la gente, amado. Comienza a cortar con esos malos pensamientos. Comienza a cortar con esa pornografía. Comienza a cortar con esas cosas que no son agradables al Señor. Sácalos. Y si te cuesta, ¿quieres que te enseñe algo que me bendijo? Te enseño algo que me bendijo. Confiésaselo a otro. Confiesa por ahí. Comienza por ahí tú a ver. Yo comencé a confesarle a otro, a decirle, tengo problema con esto, tengo problema con lo otro. Y ahí comenzó el principio de mi liberación. ¿Sabe por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué no lo hacemos, mi amado? Por orgullo. Porque queremos acariciarlo más adelante nuevamente. Porque sabemos que un día va a volver. Si nuestro deseo es no vivir una vida de derrota en la tierra de la victoria, ¿cuántos quieren vivir en la tierra de la victoria? Y no quieren tener derrotas. Porque en la tierra de la victoria también se puede tener derrotas, según este texto, pero que no haya más derrotas. Diga conmigo, yo voy a tener, vamos a tomar esto como profético, 16 victorias grandes en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? 16 victorias grandes en mi vida, man. Termino con esto, muchachos. Ahí está. Dios tiene que ser adorado en el trono de nuestro corazón. No seamos autosuficientes, dependamos de Dios. No le ocultemos los pecados al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú estás aquí, Dios. Tú estás aquí, Dios.